Función lineal. Iniciemos el estudio del tema con una situación problema. Se tiene un porrón de 35 litros que se llena utilizando una llave que proporciona un flujo constante de agua. A los 4 minutos el porrón tiene 11 litros de agua. 6 minutos después alcanza los 20 litros. Representa gráficamente estas cantidades y contesta lo siguiente. ¿Cuál es el flujo de agua en litros por minuto? ¿Cuánta agua contenía el porrón al iniciar el llenado? ¿Cuánto tiempo tardó en llenarse por completo? ¿Es posible crear una fórmula para calcular la cantidad de agua en el porrón como una función del tiempo? Toma unos minutos para representar en el plano la situación problema y del análisis de la gráfica contesta las preguntas realizadas. Una función lineal es una función polinomial de grado 1 que se puede representar como f de x es igual a sub 1x más a sub 0 y a sub 1 y a sub 0 son los coeficientes numéricos de los términos de primer grado y el independiente. A sub 1 y A sub 0 pertenecen a los números reales y A sub 1 debe ser diferente de 0. Dado que la regla de asociación de una función lineal es una ecuación de primer grado, esta se puede reescribir como y es igual a mx más b, donde m pertenece al conjunto de los números reales y además m debe ser diferente de 0. De aquí se desprende que la gráfica de una función lineal es una línea recta oblicua. La pendiente de una recta que pasa por dos puntos, punto 1, x1, y1 y punto 2, x2, y2, se define como el incremento o desplazamiento en y dividido por el incremento o desplazamiento en x. Es decir, se puede obtener dividiendo la diferencia entre las coordenadas en y por la diferencia entre sus coordenadas en x. La pendiente de una recta es positiva si el cambio en la coordenada en y es también positivo. Es decir, si al pasar de un punto a otro, la ordenada aumenta. La pendiente de una recta es negativa si el cambio en la coordenada en y es negativo. Es decir, si al pasar de un punto a otro, el valor de la ordenada disminuye. Nota que en ambos casos el desplazamiento en x es siempre positivo, es decir, de izquierda a derecha. ¿En qué situaciones reales se aplica el concepto de pendiente? Por ejemplo, en el declive de una rampa de hospital, la cual debe ser de un doceavo. Es decir, por cada 12 unidades de aumento en x, se debe aumentar una unidad en y. Otro ejemplo de aplicación de la pendiente de una recta es la inclinación o pendiente de un techo de dos aguas, el cual debe ser de un tercio. Por cada aumento de 3 unidades en x, se incrementa una unidad en y. Como último ejemplo, se muestra la rasante de una carretera de 8 es a 100, es decir, la pendiente es de 8 cienavos. Como ejemplo de aplicación se nos pide determinar la pendiente de una recta que pasa por los puntos P con coordenadas 2,2 y por el punto Q con coordenadas menos 10,0. Si tomamos a P como el punto de inicio, es decir, como el punto 1, y a Q como el punto 2, de ordenadas x2, y2, al sustituirlos en la fórmula de la pendiente, se encuentra que por cada 12 unidades de aumento en y, se incrementan 2 unidades en x. Simplificando la expresión, la pendiente de la recta entre estos dos puntos es de 1/6. Ahora calcula la pendiente de la recta L1 que se muestra en la figura. Para hallar la pendiente de la recta, a partir de la gráfica necesitamos ubicar las coordenadas de al menos 2 puntos de la línea en el plano. Observa
que hemos hallado las coordenadas de 4 puntos, donde 2 de ellos, los puntos A y B, corresponden a los puntos de intersección de la recta con el eje y con el eje X respectivamente. Consideremos las coordenadas de los puntos C y D para hallar la pendiente y sustituyendo en la fórmula se encuentra que entre estos dos puntos el incremento en Y es de 6 unidades por cada 12 unidades de aumento en X. Al simplificar, se obtiene que la pendiente de la recta L1 es de 1/2 o 0.5. Esta razón de aumento de 1 unidad en Y por cada aumento de 2 unidades en X es la misma entre cualquier par de puntos de la recta. Es decir, la pendiente es siempre la misma. Dependiendo de la información con que se encuentra en el problema, la ecuación de una recta se puede escribir en su forma punto pendiente cuando se conocen la pendiente de la recta y las coordenadas de un punto de ella. Sustituyendo estos valores en la expresión y menos y1 es igual a m por x menos x1, donde x1 y 1 son las coordenadas del punto y m la pendiente, obtenemos la ecuación de la recta. Si se conocen ahora la pendiente y la ordenada o intersección con el eje de las y's, la ecuación de la recta se obtiene al sustituir estos valores en la expresión y es igual a mx más b, donde b es el valor de la intersección con el eje y de la recta. Finalmente, cualquiera de estas dos expresiones se puede escribir como la forma general de la recta. Para ello, lo que tenemos que hacer es simplemente igualar cualquiera de estas dos expresiones a 0, como despejando las variables. Ejercicios. Calcule una ecuación de la recta que cumpla las condiciones dadas, que pase por el punto 2,3 y que tenga de pendiente 1. En este primer caso conocemos un punto por donde pasa la recta y su pendiente, por lo cual vamos a utilizar la forma punto pendiente de la recta, sustituyendo los datos en esta forma de la ecuación, se obtiene la ecuación de la recta. Nota que al final, al hacer operaciones y despejar las variables, la ecuación se representa en la forma pendiente y ordenada en el origen, como y es igual a x más 1. En el segundo ejercicio conocemos la pendiente y la ordenada en el origen. Sustituyendo en la expresión y igual a mx más b, que es la forma de representar la ecuación de una recta cuando se conocen la pendiente y la ordenada, y realizando operaciones, se encuentra que la ecuación de la recta que cumple estas condiciones es y igual a 3x más 2. ¿Cómo graficar una ecuación lineal? Para graficar una recta es suficiente con hallar dos puntos de la gráfica y unirlos. Estos puntos pueden ser las intersecciones con los ejes X y Y, como se muestra en las gráficas de la diapositiva. Los elementos o características principales de la gráfica de una función lineal son su dominio, que al tratarse de una función lineal, comprende todos los valores que pertenecen al conjunto de los números reales. Es decir, en notación de intervalo, el dominio de una función lineal es de menos infinito hasta más infinito. Una segunda característica de la gráfica de una función lineal son los cortes o intersecciones con el eje de la y con el eje de las x. El intervalo de sentido es una tercera característica de las funciones lineales, que nos indica para qué conjunto de valores del dominio la función crece o decrece. Numéricamente, es decir, sin el apoyo de una gráfica, el sentido de la función se puede calcular sustituyendo en la función dos valores consecutivos
en X y analizando el valor de Y o f de X. Una cuarta característica de la gráfica de una función lineal es el intervalo de signo de la función, que nos señala en qué parte los valores de la función f de X son positivos y negativos. Para ello, resolvemos desigualdades. Ejemplo, grafica y analiza la función f de X es igual a 2x menos 6. Como es una función polinomial, su dominio son todos los valores en X. Expresado en notación de conjuntos, podemos decir que X pertenece al conjunto de los números reales, o bien, en notación de intervalo, que el dominio comprende todos los valores en X desde menos infinito hasta más infinito. Para hallar el corte o intersección en el eje Y, evaluando la función en X igual a 0, se obtiene que la recta corta el eje en menos 6, o bien en el punto 0, menos 6. La intersección en X se obtiene igualando la ecuación a 0 y despejando X. Así, la recta corta el eje X en 3, o bien en el punto 3,0. Este valor de X igual a 3 se nombra también como la raíz o solución de la ecuación. Para los intervalos de sentido, es decir, en donde crece o decrece la función, consideramos dos valores consecutivos en X y analizamos el valor de Y. Dado que el valor de la función f de X disminuye a medida que X aumenta, se dice que f de X es creciente para todo X que pertenece a los números reales. Para los intervalos de signo, si reescribimos la ecuación lineal como una desigualdad en ambos sentidos, como mayor y como menor que, y las resolvemos, se encuentra que la función f de X es mayor a 0 o positiva para todo X en el intervalo de 3 a infinito. Y la función f de X es menor a 0 o negativa para todo X en el intervalo de menos infinito a 3. Nota que al construir la gráfica, los valores positivos de f de X se obtienen por encima de X igual a 3. La ecuación de una recta horizontal, al ser su pendiente de 0, presenta la forma y igual a b, donde b es la ordenada o la intersección ordenada en el origen o la intersección en el eje de las y's, mientras que la ecuación de una recta vertical, al tener una pendiente infinita o indeterminada de 1 sobre 0, se escribe en la forma x igual a a, donde a es el valor de la intersección de la recta con el eje de las x. Ninguna de estas dos rectas corresponde a una función lineal, mientras que una recta vertical es una relación, una recta horizontal se nombra como función constante. Dos rectas son paralelas si tienen la misma pendiente, es decir, si la pendiente de la recta 1 es igual a la pendiente de la recta 2. Dos rectas son perpendiculares si sus pendientes son recíprocas y de signo contrario. Revisemos las respuestas de la situación problema. Nuestro problema decía que se tiene un porrón de 35 litros que se llena utilizando una llave que proporciona un flujo constante de agua. A los 4 minutos el porrón tiene 11 litros de agua y 6 minutos después alcanza los 20 litros. Nos piden representar gráficamente estas cantidades y dar respuesta a las preguntas. Al graficar en el plano, el tiempo, que es la variable independiente, se ubica sobre el eje X o eje de las abscisas, y el volumen, que es la variable dependiente, se ubica sobre el eje Y o eje de las ordenadas. El punto 1 es el correspondiente a los 4 minutos. A los 4 minutos el volumen es de 11 litros. 6 minutos después, el volumen alcanza 20 litros. Las coordenadas de este segundo punto son 10
3,20. Al unir estos dos puntos se obtiene una línea recta que puede continuarse infinitamente. Pero observa que no podemos tener tiempos negativos, por lo que la gráfica solamente llega a la intersección con el eje de las Y. La primera pregunta nos pide calcular el flujo de agua en litros por minuto. La razón de litros a minuto se obtiene al calcular la pendiente entre los puntos 1 y 2, de forma que a cada 2 minutos el volumen de agua aumenta 3 litros. El flujo de agua es entonces de 1.5 litros por minuto. En la segunda pregunta se nos pide calcular cuánta agua contenía el porrón al iniciar el llenado. De la gráfica se observa que en el tiempo de inicio 0 el volumen era de 5 litros, así que al inicio el porrón contenía 5 litros. Pregunta número 3. ¿Cuánto tiempo tardó en llenarse por completo el porrón? La capacidad total del porrón es de 35 litros. A partir de dicho valor en Y, trazando una línea horizontal paralela al eje de las X hasta intersectar la gráfica, podemos obtener la proyección de este punto sobre el eje de las X, de forma que el tiempo de llenado para el porrón con 35 litros es de 20 minutos. Con esto terminamos la presentación de funciones lineales para continuar con la ejercitación en clase.